Desde hace más de una semana, un equipo de arqueólogos e historiadores, dirigidos por Andrés Fernández, inició la apertura de las fosas comunes creadas hace más de 80 años en el cementerio de Nerva. Este proyecto pretende la evaluación primera de las mencionadas fosas para realizar, en una segunda fase, la exhumación individual. En estos días, vecinos de Nerva y alrededores han tenido posibilidad de conocer los trabajos que se están realizando en el Camposanto nervense, y desde las autoridades competentes se insta a toda persona que tenga o pueda tener familiares que pudieron haber sido víctimas de la barbarie franquista a que dejen sus datos en el Ayuntamiento de Nerva para, llegado el momento, cotejar muestras de ADN y poder identificar a los cuerpos que permanecen sepultados. Con algunas de las personas que tienen familiares en las fosas comunes hemos podido hablar. Alfonso, hoy tu presencia aquí supongo que obedece. ¿Tendrás algún familiar también en estas fosas? Sí, en vista de las noticias de que se han estado propagando y sabiendo que están realizando esta exhumación de los cadáveres, pues sentimos, me imagino que mucha gente, la curiosidad de venir aquí a presenciarlo, porque efectivamente hay un familiar directo de mi padre, un hermano de mi abuela, que está enterrado en estas fosas comunes. ¿Qué sabes tú de la historia de ese familiar? ¿Qué sabes? ¿Cómo sabes algo de cómo fue? Pues mi padre cuenta, y es súper doloroso, porque cuenta que mi tío, el tío de él, fue fusilado simplemente por el hecho de que la persona que lo mandara a fusilar estaba enamorado de su novia. Esa barbaridad fue suficiente excusa para poderlo... No sé si lo tacharían de algo, supongo que sí, porque era la práctica habitual, y fue motivo suficiente estar enamorado de su novia para poder venir a fusilarlo. Bueno, y cuando has venido hoy aquí y has visto lo que se está realizando, ¿qué has sentido? Pues la verdad es que todavía lo tengo, un pellizco ahí un poco encogido, porque la verdad es que es impresionante ver en el estado, sobre todo uno de los que han descubierto, en el estado en que se encuentra, boca abajo, de cualquier manera, no era, no sé, como si te lo consideraran un saco de papa. La verdad es que es un poco impresionante, y aún tengo ese pellizco de haber visto la situación y los restos que están descubriendo estas personas. Bueno, se ha hablado siempre en distintas publicaciones y demás, que Nerva fue uno de los pueblos más represaliados, ¿no? En la época franquista. Da una idea que en lo poco que se ha catado, que se ha abierto, la cantidad de cadáveres que han aparecido da una idea de lo que aquí puede haber. Y además la altura a la que han aparecido, que por lo visto es a 35 centímetros de la superficie, eso es casi a ras de suelo. Imaginaros cuánto no habrá de ahí para abajo, con tan poca profundidad. ¿Tú crees que esto servirá para que se pueda saber alguna vez cuántas personas hay aquí, quiénes son, que se les pueda dar cristiana sepultura, que las familias sepan dónde pueden ir a llorarle o llevarle un ramo de flores? Yo creo que esa es la idea o el pensamiento que tiene todo el mundo, que sabe que una vez que se está realizando esto, que además es de justicia, no es de otra cosa. La gente lo que pide es justicia y saber que hay un familiar tuyo que le tienes que dar cristiana sepultura. Y evitar no, porque ya no se puede evitar, pero un poco justificar esa barbarie tan enorme que hubo en la época de la represión. Lo que queremos simplemente es hallarlo, si es posible. Sabemos que es una tarea ardua, porque ya vemos con el cuidado, con el mismo que están realizando la excavación, y lo que queremos es eso, pues justicia y darle cristiana sepultura a tu familiar. Usted es de Las Delgadas, pero ha venido interesado ¿por qué? Porque fusilaron a mi abuelo y a otros 3 hombres más de Las Delgadas. ¿Y sabe que está aquí? Hombre, lo que a mi abuelo lo cogieron y lo metieron en la cárcel de Naya con los otros 3 de la aldea, y de allí los trajeron aquí a fusilarlo, es lo que sabemos. ¿Qué historias le cuentan de todo esto? Historia es que pues, mi abuelo estaba estudiando y era minero, y total que tenía 28 años. Llegó del trabajo de aquí de las minas y estaba enfrente de la iglesia, estaba la casa de él y había un sobrino chiquitillo y estaba jugando con el sobrino. Y entonces salió el cura de la iglesia y habían puesto unos rótulos, pasquines que le decía, los de la República, yo no sé. Total, que el cura empezó a insultarlo, lo puso allí como un guiñapo, en fin, y no tenía culpa de nada él. Pero mi bisabuelo, el padre, pues denunció, era la República entonces, y fueron los otros 3 hombres de Las Delgadas de testigos. Y nada, eso fue lo que pasó, le ganó la denuncia,
pero al final, bueno, no sé, ya ahí, yo sé que ganó la denuncia porque no llevaba razón el cura, pero eso se acabó y ya está. Pero después, al poco tiempo, cambió la tortilla, entró el movimiento, ya las tropas y todo, y el cura en venganza, pues los mandó a coger. Y claro, los cogieron a mi abuelo y a los 3 testigos, y los afusilaron. Y al año justo mataron a un hermano de mi abuelo que estaba de concejal en el ayuntamiento de Zalamea, pero a él lo mataron allí en el cementerio de la Cergada, que se le hizo ya en su día un homenaje y se le ha hecho un monolito allí. Bueno, ¿y cómo se entera de lo que se está haciendo aquí? ¿Y viene llamado a qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende usted? Hombre, yo es que esto lo he vivido desde chiquenino, mi madre, mi abuela llorando por mi abuelo montones de veces, aunque ella después hizo su vida con otro que yo he conocido como mi abuelo, pero que era muy bueno, pero que la cosa es eso, que lo he vivido siempre en mi casa, mi madre, porque mi madre mi abuela embarazada cuando lo mataron, tenía 2 meses de embarazada mi abuela. Bueno, ¿y qué le han comentado aquí al llegar, cuando ha expuesto un poco su historia? Pues nada, una de tantas historias, porque como hay tantísimas, y nada, que van a hacerlo esto poquito a poco, y hombre, me parece muy bien, ¿no? Porque mi abuela siempre, que es donde estaba mi José, y siempre llorando, porque claro, le quitaron la flor de la vida, digamos. El no saber, como hemos comentado con otras personas, dónde se le puede llevar un triste ramo de flores a alguien. Claro, exacto, y lo que quisiéramos es, hombre, si se saca ya todos los restos y demás, pues por lo menos ponerlo allí con ella. Claro. Llevar los restos allí al cementerio con ella. Muy bien. Porque, le vuelvo a repetir, ¿usted tiene evidencia de que puede estar aquí? Sí, es que mi abuelo, según cuentan además toda la gente, está escrito hasta en libros y todo, que los llevaron, primero lo tuvieron en un sótano allí en la Ardea, vamos, no sé si una noche o una mañana, ya eso no sé, y además le dio, mi abuelo sabiendo ya lo que le iría a pasar, le dio un anillo que todavía lo conserva, que lo tiene mi hermano, le dio un anillo y un reloj a uno que pasaba por la calle, y dijo, toma que esto ya tengo quien lo herede, porque como estaba mi abuela embarazada, y después ya se lo trajeron a la cárcel aquí en Naya, en la Naya había una cárcel y ahí lo tuvieron, y los familiares, es decir, venían a traerle comida, y ya una de las veces que vinieron, pues los echaron y ni le da comida ni nada. Dice, no, ya no trae comida ni nada, que ya no le hace falta para nada. Y entonces, pues, los traían aquí y los mataban aquí a todos, los de por aquí de la zona. Entonces, esa es la historia. Muy bien. Y Eliseo, para terminar, cuando ha entrado ahí en ese espacio donde están haciendo las catas y ha visto ahí esos restos, ¿qué ha sentido? Yo qué sé, se siente uno emocionado por verlo y eso, pero que es lo que hicieron, que no se vuelva a repetir. Ojalá. Porque es que después hay tanta gente, o cada uno tiene su historia, yo sé la mía porque es mi familia, el otro, y cada uno tiene unas historias, y que no se vuelva a repetir esto más. Ha habido nervenses que, aun no teniendo familiares entre las víctimas, se han mostrado muy interesados en estos trabajos. Es el caso de José Zamorano, hombre esperanzado con la posibilidad de que algún día se pueda reparar el olvido y la dignidad de las personas que encontraron su muerte hace 80 años en la página más triste de nuestra historia. La verdad es que la impresión no ha sido hoy, porque yo ya vine antes de ayer, es la segunda vez que vengo. Y por supuesto, mientras estén estos aquí, yo cada 4 o 5 días me entrando una huerta por la impresión. El otro día yo comentaba que salí de aquí impactado por completo, impactado. Y no con sensación de miedo por ver un hueso de ser humano, no, pasando 2 años, pero muy impactado, porque lo primero que vi, bueno, fue un cadáver con los zapatos boca abajo, y eso a mí me impactó. Ver que a 2/4 de la tierra, de la superficie, se había descubierto inmediatamente restos humanos. Están haciendo la cata, y la cata, como puede pasar en un pozo de petróleo, aquí donde quiera que pinche, aparecen huesos. Entonces me quedé impactado, y sin que estaba yo solo aquí, y los arqueólogos, que dicen que no es como hoy que estamos hablando con la gente y tal. Entonces me quedé impactado porque yo, sin querer o queriendo, me trasladé mentalmente a lo que pudo pasar o cómo fueron aquellos hechos. O sea, es una necesidad de tratar de recrear como si tú pudieras estar virtualmente esa noche de testigo, ¿no? Sí.
para ver la barbarie, lo horroroso que pudo ser aquello, y que no fue una vez, fue 2, 3, 4, 5, durante unos cuantos meses siguieron haciendo esas atrocidades individuos, por cierto, de aquí de Nerva, ¿no? Porque aunque los que fusilaban podían ser militares que venían de fuera, pero eran nervenses los que ponían el dedo para que el comandante reglamentaría cumpliera su objetivo. Entonces me quedé muy impactado, muy impactado. Y yo, por suerte, no tengo ningún familiar ahí, ni ahí ni en ningún sitio. Yo no tengo a nadie en cunetas ninguna, lo cual no significa que me interese esto sobremanera. Y ya digo, seguiría viniendo, seguiría viniendo. Claro, porque independientemente de familiares o no, todos tenemos aquí algo de nuestra historia, Yo desde el año 80, creo que fue el 80, desde el año 80 que en la corporación municipal que yo pertenecía se decidió poner esas dos lápidas, que fue el origen de los continuos y anuales homenajes que se hacen a estas personas, paisanos nuestros, por cierto, inocentes desde todo punto de vista, pues yo no falto nunca ningún acto que se haga aquí de homenaje, porque es una gran asignatura pendiente que tenemos en España, en Andalucía, pero sobre todo en mi pueblo, en Nerva, una asignatura pendiente es que el pueblo los rememore de vez en cuando, los recuerde, y son muchas personas que hay aquí, centenares de personas, si no miles, ¿eh? Y entonces, cada año yo, desde esa época, se suelen hacer homenajes, un homenaje aquí humilde que se hace el 14 de abril y el 27 de agosto, y yo no falto porque, repito, no tengo familia ninguna, pero para mí son mi familia, claro. Pepe, la experiencia, ¿qué le dice? ¿Que alguna vez podremos saber cuántas personas hay aquí, quién son? Hombre, yo sé que es un trabajo muy complejo, pero como trabajan esta gente y como han explicado que lo hacen, con medios yo creo que se puede llegar hasta el final. Yo creo que sí, solamente se trata de poner medios, porque el personal que trabaja en la memoria histórica en Andalucía está muy cualificado, lo ha demostrado ya, y aquí se puede demostrar cómo se hacen los trabajos, ¿no? Yo creo que con voluntad y con medios se puede llegar hasta el final. Y además es de justicia, ¿no? Tú has dicho antes una frase que me vas a perdonar que te la matice, que necesitan recibir sepultura, cristiana o sin cristiana. Exactamente, bien. Yo sé que tú has dicho una frase que se dice casi por inercia. Sí, lo que quiero decirte con eso no es que te quiera matizar nada, es que el familiar tenga el derecho de hacer con esos restos, enterrarlo donde quiera, quemarlo, meterlo con su familia, y por lo menos que tenga ese último homenaje que todo el mundo tenemos cuando morimos, que se le negó hace 80 años. Y si al final, como va a ocurrir, muchas de las personas no van a tener familia, porque este pueblo, al ser un pueblo minero de aluvión, posiblemente muchas de las familias que están ahí no estén en Nerva, pero no ahora, posiblemente no estén en Nerva desde hace 40 años. Pues esos restos, no sé, la Junta de Andalucía creo que tienen unos sistemas para enterrarlos todos juntos. A lo mejor hay un panteón aquí, o se hace un panteón o 3 nichos donde digan, aquí yacen pues, los restos sin ADN, sin nada, los restos de personas que fueron fusiladas vilmente en el 36. Oiga, ¿y se ha madurado de verdad ya en este sentido? ¿O todavía hay gente que no acaba de ver esto? No sé. Eso me crea impotencia. Me crea impotencia que esto no se hubiera hecho hace 20 años o 25. Y que todavía se diga, y que lo hay a montones, yo todos los días, no, que lo dejen donde está, pasa mucho tiempo. Yo eso de verdad me crea impotencia, lo siento mucho. Y cuando alguien lo dice delante mía, que lo dicen, ayer fue la última vez, yo con mucha educación no lo comparto y le digo, ¿cómo que todavía no? ¿Cómo que dejarlo donde está? Si se sabe que ellos no tienen solución ya, ¿no? Pero no es lo mismo que estén metidos donde los metieron la barbarie, los asesinos, a que estén metidos donde están metidos todos los cadáveres que hay aquí en el cementerio. O sea, simplemente que estén enterrados tal como están enterrados todos los que están aquí y cuando nosotros muramos, no en esa fosa, que esa fosa tiene que estar vacía algún día, porque lo que representa hay que extinguirlo, y el día que esté vacía pues habrá que poner ahí otra cosa distinta, ¿no? Y que sus familiares sepan dónde pueden llorarle o llevarle un ramo de flores. Y el familiar que quiera y que esté disponible, que esté por aquí, efectivamente, mientras viva, puede decir, aquí está mi abuelo. Es curioso, llevo aquí un rato y han venido aquí 3 o 4 personas de Nerva, a las que conozco de toda la vida, y me acabo de enterar que tiene aquí a su abuelo enterrado. Sí. Y los conozco todos los días, digo adiós todos los días. Y me acabo de enterar, ahora, 80 años después, que su abuelo está aquí enterrado. Y es más, hay una muchacha ahí con 16 años, fusilada en aquella época, que su sobrina vive en Nerva y es muy amiga mía, y me está enterando hoy. O sea, es pura justicia. Igual que las personas que han muerto posteriormente y fueron condenados durante el franquismo, tiene que haber una especie de certificado de la justicia que diga que ese señor fue condenado en su día equivocadamente o erróneamente o injustamente, ¿no? Claro.
El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala Oporto, se mostraba también muy impresionado por todo lo que se está realizando y, aunque con la debida cautela, confía que todos estos trabajos sirvan para poder recuperar la memoria y dignidad de todos los masacrados en la zona, al tiempo que animaba también a los vecinos a facilitar los datos para los trabajos de identificación que se realicen en un futuro. Bueno, pues la verdad es que la valoración es muy positiva, sobre todo por los resultados que se están obteniendo, de que toda aquella tradición, la tradición oral que ha habido siempre en este pueblo, de cómo podía ser esto, pues la verdad es que se está corroborando. La impresión, la primera, la verdad que es un poco sobrecogedora, ¿no? El ver que la primera fosa, 35 centímetros, se ven en un espacio de 2 por 1, 5 cuerpos en amontonados, boca abajo, uno de ellos con evidentes síntomas de violencia, porque se ve incluso el proyectil en uno de los fémures, una fractura, como le dice el arqueólogo, una fractura perimortem, es decir, alrededor de la muerte, con lo cual la evidencia clara de que, bueno, de que fueron muertes violentas y demás, pues sobrecoge el pensar cómo pudo ser aquello, pero bueno, más allá de eso, lo que sí está claro es que, bueno, que la intención última es darle la última reparación que se le puede dar a estas personas que sufrieron aquella barbarie, que se le pueda dar una sepultura digna y de que por fin pues salga a la luz un poco de cómo fue aquello aquí en este pueblo, sin más pretensiones. La pretensión es de que aquellos familiares que han estado toda la vida pensando que aquí había un familiar suyo enterrado de cualquier manera, pues que puedan por fin darle un entierro digno, que creo que es lo mínimo que se merece una persona. Pero usted personalmente, ¿usted cree que se podrá llegar a ese fin? A saber cuántas personas hay aquí, quién son, que se les pueda dar cristiana sepultura, ¿o va a ser más complicado lo que parece? Bueno, vamos a ver, fácil no es, evidentemente. Esta es una primera fase, que para aquel que la quiera indagar o quiera, desde luego, ver que es una cuestión que es absolutamente formal. Esto salió publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, este trabajo que estamos haciendo el día de la Villa de Nerva, por eso no se me olvida, el día 7 de agosto, perdón. Este trabajo consiste en delimitar y comprobar que existen restos con síntomas de violencia, y ver en cuántos metros cuadrados o cuántas fosas existen, si es una, si es dos, si es tres, cuántas fosas existen. Ese es el trabajo que se está haciendo ahora. Ese trabajo ahora mismo ya podemos decir que es 100% positivo. El siguiente paso será el que las familiares, que ya han venido bastante, ahora acaban de acercar un par de ellos que acaban de hablar conmigo, aquel familiar que entienda que tiene aquí alguien, un ser querido que pueda estar aquí, que fue represaliado asesinado en aquellos entonces, puede dirigirse al Ayuntamiento de Nerva, al área de Cultura y Memoria del Ayuntamiento, en este caso a Rafael Fernández, que todo el mundo lo conoce, que será el encargado de registrar a toda aquella persona que esté interesada y que quiera solicitar el que se le hagan pruebas de ADN para que pueda, en este caso después, intentar identificar los restos de sus familiares. A mí, a falta de que termine los trabajos y que haga el informe el que dirige estos trabajos, que es Andrés Fernández, que es arqueólogo, antropólogo, historiador, es alguien que es de reconocidísimo prestigio en esto, y que ha sumado las fosas de Málaga, que ha sido la más importante que había en Andalucía. Él me dice que, bueno, que los restos están conservados como para que se le pueda extraer algo de ADN para poder, es decir, delimitar o cotejar, ¿no? Contrastar a quién pertenecen si hay gente que lo solicita. Con lo cual, evidentemente, no todos, porque todos los familiares no van a venir, pero sí es verdad que puede ser que aquellos familiares que lo soliciten, cuando esto se sume, que sería la siguiente fase, a partir y en base a la Ley de Memoria Democrática e Histórica de Andalucía, cuando lo soliciten los familiares, se les traigan esas muestras de ADN y se empiece la segunda fase, que sería ya la de exhumación por petición directa de estos familiares. Esta primera fase es por petición de la Coordinadora de Memoria Histórica, es la de indagación, y la segunda fase de exhumación tiene que ser a petición de familiares directos. Entonces, yo entiendo que sí, y es la esperanza que tenemos este equipo de gobierno. Desde el minuto uno nos pusimos a trabajar
a colaborar con la Dirección General de Memoria Democrática Histórica de Andalucía para poder llevar a buen puerto esto. Yo creo que bueno, es lo mínimo que se merecen estos familiares después de 81 años, es intentar saber si de verdad están ahí esos restos y si así fuera que los pudieran, desde luego, dar digna sepultura, que es lo mínimo, como he dicho antes, que se merecería, o se hubieran merecido estas personas, porque ahora mismo, a la vista de lo que están, desde luego, de dignidad tuvieron pocas y, bueno, y evidentemente de formalidad en el entierro menos, están hacinados uno encima de otro, los restos que hay, pues, de cualquier manera tirados. Yo creo que ese fin, y tenemos que poner todo, y el equipo de gobierno lo va a poner el empeño en conseguirlo. En aquellos tiempos de represión franquista, obviamente todo acto era de barbarie, pero según se desprende de las imágenes que se están viendo aquí, lo que se hizo aquí fue matarles, poco menos que hacinarles, fue ya una barbarie más extrema. Sí, bueno, ahora mismo los primeros, y a falta que después se pueda sumar y ver cómo están los demás, los primeros que hay, desde luego, no tuvieron ningún tipo de miramiento, para decirlo así, es decir, vamos por llamarlo suavemente, la actitud que tuviera el que los ordenó y el que los mató y el que al final los enterró, que fueron las tropas fascistas. Es decir, pues, no podemos decir otra cosa porque fue así. Es decir, que en este caso no ha habido ningún tipo desde luego ni de formalidad, ni de miramiento, ni desde luego del más mínimo rasgo de humanidad a la hora de ver cómo están así. Con lo cual el imaginar cómo fue aquellos días, y no solo días, aquellos meses, incluso hay datados de que en años posteriores están así, de cómo fue aquello en esta zona, pues la verdad es que pone los pelos de punta. Por tanto, estamos en el principio de algo que va a ser una ardua labor, pero que por supuesto no debe de quedar aquí solo. No, vamos, la labor está, es decir, ya se puede decir que estos objetivos conseguidos prácticamente, es decir, lo que ahora mismo se está haciendo, yo entiendo que el resultado, ya con lo que hay, sería positivo, pero bueno, esto van a ser 3 meses en principio, con lo cual podemos estar hablando de que hasta primero de año va a ser esta fase. Esto se va a volver a tapar, es decir, una vez que eso se vuelven otra vez a tapar las catas, porque estos son catas para delimitar, y la segunda fase sería ya la que de verdad llevaría bastante tiempo. Estamos hablando de que esto no va, una vez que se consiga la segunda fase, va a ser de bastante tiempo, es decir, que no va a ser 2 meses ni 3 en el tema de la sumación, porque es muchísimo más, el trabajo es mucho más concienzudo, de separación, de estudio, de datación, de tomar muestras, de un poco de croquizar un poco cómo está cada resto, a quién pertenece. Es decir, el trabajo es muy meticuloso a la hora de la segunda fase. Este lo está haciendo, pues la verdad es que la gente que está tiene en esto suficiente profesionalidad y ya están acostumbrados a hacer en otros sitios. Estos mismos han hecho, este mismo equipo ha hecho la fosa de la Modestita en Zalamea, la del Madroño, la de Cama, la de San Rafael en Málaga, es decir, que son gente que están, desde que se empezó el movimiento memorialista aquí en Andalucía, están en este tipo de labor y consiguiendo unos resultados absolutamente impecables. El arqueólogo y antropólogo Andrés Fernández, con gran experiencia en este tipo de trabajos, nos habló de cómo se están desarrollando las labores. ¿En qué momento estamos de los trabajos? Pues ahora mismo continuamos con la cata que iniciamos la semana pasada. El objeto hasta llegar hasta los restos óseos para ver si estamos ante un depósito colectivo, es decir, si estamos ante cuerpos que pertenezcan a la fosa común. En esta cuarta cata, en lo que tenemos, también tenemos restos óseos. Ahora mismo con la información que tenemos podríamos decir que tenemos el lateral. El objeto de este proyecto es delimitar las distintas fosas, pues ahora mismo podríamos decir que tenemos prácticamente delimitado un lateral de lo que sería una de las fosas. En esta, en la primera cata, como ya viste la semana pasada, detectamos un mínimo de 5 cuerpos, en una segunda otro cuerpo más, y en esta tenemos 3, ¿no? La disposición, como podemos ver, uno de los cuerpos está boca abajo, tenemos otro segundo cuerpo que la disposición es distinta y se ve que está arrugado porque los brazos han caído de forma aleatoria, y un tercer individuo de esta fosa que tenemos en la suela que estaría debajo del cuerpo que tenemos boca abajo. Digamos que estamos en un enterramiento colectivo en el que las disposiciones pues son
nos están indicando que fueron arrojados literalmente, que no están bien puestos ni son enterramientos rituales al uso. Sí, sí, sí. O sea, que hay evidencias, ¿no?, de eso. Aparte de este enterramiento colectivo, con la disposición que tenemos, pues hemos localizado un proyectil de la época y episodios de muerte violenta que nos está indicando que tenemos argumentos contundentes para decir que estamos en en una de las fosas de la Guerra Civil de Nerva. Claro. Y esta primera fase trata esto, ¿no?, de constatar que efectivamente aquí hubo una matanza básica. Efectivamente, vamos, las fuentes documentales y las investigaciones previas nos hablan de un mínimo de 549 personas documentadas, nombre y apellido de personas que están inscritas o de distintas fuentes las que están documentadas. No es descartable el decir que pueda ser superior, pero como técnicos tenemos que ser muy prudentes, la cautela sea al máximo, porque como técnicos nos tenemos que ver a las pruebas tangibles. Como hablamos de fosa común y la arqueología nos está diciendo lo que tenemos, ¿no? En este caso, como sabemos, el proyecto es delimitar las distintas fosas, ver el estado que tenemos los restos y documentar las pruebas de asesinato de estos fusilamientos masivos. ¿Y una segunda fase qué aportaría? En función de las conclusiones que tengamos en este informe, pues ya tendríamos la fosa delimitada en la medida de lo posible, las distintas fosas o una fosa a lo largo de todo el espacio que vamos a analizar, o distintas fosas dependiendo de las distintas fechas, la cronología de los fusilamientos. Hay que tener en cuenta que empezaron en el 36 hasta la década de los 40, por higiene, por salubridad, y bueno, y máxime cuando eran enterramientos clandestinos no iba a tener una fosa abierta y arrojando cuerpos, sino que habría enterramiento, que se abría la fosa, arrojar los cuerpos, un momento que se llenaría, se taparían y empezarían abriendo más. Que ese es el objetivo, de limitar las distintas fosas en las dos áreas de actuación que por tradición oral se encuentran aquí en el cementerio de Nerva. Son 200 metros cuadrados. En esta segunda semana de trabajo hemos analizado un 10% de esos 200 metros cuadrados, pues en eso estamos. Y ser muy cauteloso en el sentido de que los trabajos en la segunda semana y que estamos trabajando. Sí, pero por esas fuentes documentales que hablan de centenares de personas que aquí murieron o les mataron, sí que hay evidencia de que puede haber muchas. Sí, vamos, no, estamos hablando de cientos, ¿no? Que fuera, porque en Andalucía, si nos vamos al suelo andaluz, las capitales de provincia sí hay miles en cada. Pero fuera de lo que son las capitales de provincia, posiblemente Nerva, desgraciadamente, sea uno de los puntos en el que salió de las capitales de provincia. Nerva posiblemente sea una de las mayores fosas cuantitativamente hablando. Bueno, y en lo que yo neófitamente entiendo, si vemos aquí que a poco de excavar se han encontrado estos cuerpos, ¿a mayor profundidad podría haber más? Sí, no, vamos, en este sentido sí, porque vamos, cuando vamos viendo la textura de la tierra granular, cuando vamos limpiando las distintas partes del cuerpo, se desmorona y se van creando oquedades que nos están indicando que debajo hay un mínimo otro nivel de cuerpo debajo de ellos. Oiga, y la pregunta que más o menos se hará a todos los nervenses, ¿alguna vez se podrá saber cuántas personas y quiénes eran? Si en el caso de abordar la exhumación individual se podría documentar el mínimo de cuerpos que fueron, o por lo menos los cuerpos que fueron arrojados, nos dará un número concreto de víctimas en las zonas que se están estudiando, cotejarlos con las fuentes documentales que apuntan 549. En el caso hipotético que en las dos zonas se suman 549 y los documentos hablan de 549, estaríamos hablando que cuadra la investigación archivística con la arqueológica. Pero vamos, que será la exhumación y la intervención en todo el espacio en el que nos determinará el número de víctimas más exacto. Y ese número de víctimas, sea cual sea, el saber quién son o llegar a saber quién son, ¿es factible? ¿Es algo que hoy se puede conseguir? Hablando y como técnico, ¿no?, siendo cauteloso, vuelvo a repetir, hablamos que es
una tierra de la comarca, que la de efología, pues una tierra que tiene mucha acidez, que es corrosiva para los restos. El objetivo final de estos proyectos de memoria es la identificación, ponerle nombre y apellido a los restos que tenemos aquí. Desde el ayuntamiento está la iniciativa de los familiares, va a ser un llamamiento a los familiares que crean que pueden estar sus seres queridos aquí, para ir teniendo datos a la hora de coger las muestras para tener el ADN en el momento de que se haga la exhumación, cotejarla y poder ponerle, digamos, será la genética la que nos dé nombre y apellido. La Coordinadora Cuenca Minera del Río Tinto por la Memoria Histórica es la principal impulsora de este proyecto, que se pone en marcha gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Nerva y la financiación de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Como han podido oír, se habla de un número importante de víctimas, centenares, según los datos documentales, aunque siempre hay que ser cautelosos. Lo que está claro es que, según se demuestra en estas primeras catas, hay signos evidentes e inequívocos de que se produjo una matanza indiscriminada en la zona, algo que no solo se supedita a las fosas comunes en la entrada del cementerio, sino en lugares limítrofes que también van a ser explorados. Las imágenes que se están descubriendo hablan de una matanza impune en la que se aprecia hacinamiento de víctimas en la más absoluta falta de humanidad, y lo que se ha visto quizás solo sea la punta de un dantesco iceberg. Cualquier persona interesada en saber si su familiar o familiares está en ese lugar puede pasar por la Oficina de Cultura del Ayuntamiento de Nerva para dejar los datos que pueden arrojar luz a esta cuestión y poder proceder en un futuro a las pruebas de ADN para poder llegar a la verdad.